mensaje del día de hoy. Y el día de hoy yo quiero hablar sobre el tema, no te olvides de Jehová, tu Dios. Al principio, al nosotros leer esta porción de la Escritura, Ezequiel capítulo 16, la Biblia nos muestra cómo fue que Dios encontró a la nación de Israel. La Biblia nos dice que Dios nos amó a nosotros primero. No amamos nosotros a Dios, sino le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Nadie de nosotros, según lo que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. There is no just, no hay ni aún uno justo. Todos tenemos una tendencia para ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando miramos, dice que cuando encontró a la nación de Israel, la encontró en una condición no muy agradable. En otras palabras, no fue que Israel se miraba muy bonita. Cuando miramos nosotros históricamente, nos damos cuenta que habían imperios muy renombrados en la historia, como lo era Egipto, como lo era Babilonia. Miramos los grandes relatos de lo que era Grecia. Miramos cada uno de estos imperios antiguos. Israel era una ciudad o era un lugar insignificante. Nosotros conocemos el origen de la nación de Israel. Israel se vino a formar de dos ancianos, de dos personas que estaban estériles, y de esa esterilidad nació el hijo de la promesa, el esposo del hijo de la esposa, del hijo de la promesa también era estéril. Y vamos mirando que a lo largo del desarrollo de esta nación de Israel, Dios fue obrando milagro tras milagro. Llega a Israel y ahora está Israel bajo la opresión de los egipcios. Y es un poquito de eso lo que te voy a hablar en esta hora. Una vez más quiero hablar sobre el tema, no te olvides de Jehová tu Dios. Tristemente, el ser humano es egoísta en su relación con Dios. El ser humano egoísta desde pequeño con sus juguetes. Usted mira a un niño chico y usted no le tiene que enseñar esto a una criatura. Usted le compra un carrito, le compra una muñequita y tiende el niño a decir mine. Una de las primeras palabras que aprende es mío. Y cuando está solo, pues está encantado. No sé si a usted le ha tocado mirar, pero hay niños que me tocó mirar, por ejemplo, a Gadielito, me tocó mirar a Luis, uno de mis primos, que estando nosotros en reuniones familiares, de repente se volvían el centro de la atención familiar. Y allí está el niño haciendo sus gracias y toda la atención y todos, la familia diciendo, ay, mira cómo baila el niño, mira cómo le hace y mira, y se volvía la atención. De repente llega otro y le roba la atención y se molesta. El egoísmo lo mira uno desde que está uno pequeño. Con los juguetes crece uno, es egoísta con el dinero, egoísta en las relaciones. Hace unos días me dice un compañero de trabajo, ¿ya no te has ido a comer conmigo? Dije, ay, no sabía que tenía que ir contigo. Pero a veces que te juntaste con fulano y no te juntaste conmigo. Y egoísta, decía, en las relaciones, egoísta en los talentos. Hace muchos años, una persona que venía a la iglesia, talentoso para todo, sabía muchas cosas. Y uno de sus dones era la electricidad. Y dijo que ni se dé cuenta el pastor, porque nomás vas a ver y me va a querer poner a trabajar aquí. Egoísta con los talentos, egoísta en muchas áreas de nuestra vida. Y decía, la Biblia nos narra esta historia, la historia de Israel, una historia que representa el corazón del ser humano. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y decimos, qué pueblo tan más testarudo, qué pueblo tan más rebelde,
Qué pueblo tan más malagradecido. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, Dios no solamente quiere enseñarnos a Israel, pero Israel es una representación de cómo es nuestro corazón en ocasiones y cómo es que Dios trata con nosotros y cómo es que Dios desea cambiarnos. La nación de Israel, al mirar nosotros el capítulo 16 de Ezequiel, verso 4 al 6, tiene un origen, decía, insignificante. No había nada en Israel que Dios pudiese decir, bueno, a este lo voy a agarrar porque este es un imperio, o lo voy a agarrar porque este es gente inteligente o es gente destacada. Sí, le dice, cuando te encontré eras como una niña ensangrentada. Lo he explicado muchas veces que históricamente las familias preferían los niños en vez de las niñas. Los arqueólogos han encontrado muchos restos o esqueletos de cuerpos de niñas, y se cree que la niña era, históricamente hablando, la familia tenía una mujer y las echaban al suelo y no las levantaban como parte de la familia. En otras palabras, era como un hijo abortivo, lo hacían a un lado. Y eso era porque al crecer la familia en aquel entonces, siendo que no había tanta población, una familia representaba que se salía de la casa y hacía más grande el otro clan, en vez de hacer más grande el clan, en vez de hacer más grande mi familia. En otras palabras, si yo como padre y madre teníamos nosotros una familia y salían 3 niñas, no crecía nuestra familia. Esta familia se casó con fulano, esta mujer se fue con otro y nos quedamos solos. Cuando hablaba Abraham de no tener heredero, era que no tenía un hijo, porque el hijo agarra el apellido y se trae a una mujer de otra familia y la familia crece, el clan crece. Y dice la Biblia, cuando me encontré Israel, cuando te encontré como esa niña abandonada, ensangrentada, que nadie quiso. Entonces decía, la nación de Israel tiene un origen insignificante, un origen pobre, un origen débil. Dios se interesa por Israel. Decía, no porque Israel tenía algo que ofrecer, sino que se interesa por pura misericordia y por pura gracia. Israel era indefenso, llega a este imperio grande conocido como Egipto y experimentan lo que nosotros conocemos como esclavitud, como opresión, como maltratos, hasta el punto de no soportar más y clamarle a Dios por ayuda. Dios los liberta con mano poderosa, los sorprende milagrosamente, los lleva a una tierra de bendición. Note lo que dice Deuteronomio, el capítulo 8. El versículo 7 al 10 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan, vegas, dice, y montes, tierras de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, tierras de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Se los llevó de ser nada y de no tener nada, se los lleva de esa posición, se los lleva a un lugar de bendición. Ahora, es importante, decía, cuando nosotros hablamos de la nación de Israel, hemos de entender que Dios está hablando a nosotros los seres humanos. Porque la Biblia dice que a nosotros, a usted y a mí, Dios nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En nuestra peor condición, Dios tomó la decisión de amarnos a usted y a mí.
Y aunque fue la experiencia que tuvo Israel, aunque uno no lo crea, y a nosotros mirar la Biblia, ¿cuál cree que fue el resultado de la bendición de Dios? Dice la Biblia que el pueblo se olvidó de Dios. El pueblo se olvidó de donde Dios los había sacado. Y el pueblo, no solamente se olvidaron ellos, pero no enseñaron a las generaciones que venían detrás de ellos lo que Dios había hecho por la nación de Israel. El capítulo 2 del libro de Jueces, el capítulo 2, versículo 10, dice la escritura en el versículo 10, capítulo 2, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste que encontrándola ensangrentada, vendándola, lea el libro de Ezequiel, todo lo que hizo por la nación de Israel, los sacó con mano poderosa de Egipto. Los llevó por el desierto donde obró milagro tras milagro. Los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Y una vez estando ellos bendecidos, se olvidaron de Jehová su Dios. Y en esta hora decía, ese mensaje es el que quiero hablar a tu corazón el día de hoy. Muchas veces nosotros podemos estar en la iglesia, podemos nosotros de alguna forma estar conectados, pero realmente nuestra vida no muestra esa actitud de ser el pueblo de Dios. Ellos estaban en el lugar de bendición, estaban en la tierra prometida, estaban viviendo y disfrutando de lo que Dios les había dado, pero se habían olvidado de Jehová su Dios. Y el primer punto que quiero hablar contigo en esta hora es: recuerda de dónde te sacó. Éxodo, el capítulo 3, versículos 7 al 10. Éxodo capítulo 3. Dice la palabra del Señor, haciéndole el llamamiento a este hombre llamado Moisés. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Los voy a llevar a otra ubicación geográfica, en otras palabras. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Decía el primer punto: recuerda de dónde te sacó. Cuando miramos, y decía, nosotros mirar el relato de la nación de Israel, es de ahí de donde los sacó. Ellos estaban cansados, ellos estaban viviendo una vida de aflicción, una vida oprimida bajo los egipcios. No podían ellos vivir para sí mismos. En otras palabras, eran esclavos a estar siempre atormentados construyendo y embelleciendo el imperio de otros, y no tenían ellos lo suyo propio. Y esto debe recordarnos a usted y a mí los beneficios que nosotros recibimos al ser partícipes de la gracia y de la misericordia de Dios. Para muchos quizás
Dicen, yo no tenía problemas de drogadicción, pastor, o yo no tenía problemas, pero el simple hecho de nosotros estar bajo la cobertura, bajo la gracia de Dios, trae a nuestra vida paz y trae a nuestra vida tranquilidad. A nosotros mirar, decía, a la nación de Israel, esta era la condición de ellos. Y tristemente llegaron a una posición de ponerse tan bien económicamente, tan bien libremente, donde ellos tenían sus propias tierras. Decía Caleb, dame ese monte. Y se peleaban las tribus y decía, esa tierra es mía, esa es mía, esto es mío, esto es mío. Y llegó cada quien y Dios prometió y cumplió su palabra. Les dio la tierra del cananeo, les dio la tierra del eteo, les dio la tierra del jebuseo. Todos ellos llegaron a tener sus propias tierras. Pero tristemente cuando llegaron y miraron cumplida la promesa de Dios en sus vidas, le dijeron a Dios, I'm sorry, se me olvidó de dónde me sacaste. Y se olvidaron de servir a Dios. Qué triste que nosotros salgamos de ese pozo de la desesperación. Qué triste que nos beneficiemos de los milagros de Dios. Qué triste que nos beneficiemos de la palabra de Dios, de su instrucción. Pero cuando Dios está ahí dice la Biblia que su espíritu nos anhela celosamente porque quiere tener una relación con nosotros. En otras palabras, no quiere Dios que te acerques nada más a Él cuando tienes una necesidad. Están aquí, dice que subió el clamor de ellos a Dios y Dios los escuchó. Pero ¿qué cuando no hay problemas? ¿Qué cuando están las cosas bien? No tengo necesidad de ti, entonces, porque no tengo necesidad de ti, entonces me voy a enfocar en las cosas que a mí me convienen, en las cosas que a mí me benefician. Y decía, tristemente, el ser humano es egoísta. Y una de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros es romper con todo egoísmo, que muramos al yo y que entendamos que esta vida no se trata nada más de mis planes, de mis ideas, de mis propósitos, sino se trata también de abrazar los propósitos, los caminos de Dios. Recuerda de dónde Dios te sacó. El segundo punto es, haz a un lado todo egoísmo. Despréndete de todo aquello que estorba. Al mirar nosotros, quiero que vaya conmigo al libro de Jueces. Jueces, el capítulo 1. Una de las cosas al Dios, y decía, es el cuadro perfecto, es the perfect picture. Cuando nosotros miramos a la nación de Israel, es un reflejo de nosotros los seres humanos. Podemos aprender tanto de lo que les pasó a ellos y cómo es que nuestra vida debe ser encaminada, cómo es que nuestra vida debe ser construida. Miramos cuando Dios los lleva a esa tierra prometida. Muchos de nosotros, antes de llegar a los pies del Señor, uno de los problemas matrimoniales más grandes es el egoísmo. El hombre dice, es que ella no me entiende a mí. Y la mujer dice, es que él no me comprende a mí. Y al final del día, está uno como el marido está siempre queriendo su interés, y la mujer su interés. El hombre ha de vivir para cumplir el deseo de la mujer. Es en contra del egoísmo. No se trata de mí, se trata de ti. Y el trabajo de la mujer es cumplir el deseo del hombre. La Biblia dice, y Pablo hablando del matrimonio, en el libro de Corintios, dice, cada uno cumpla su deber conyugal. Y habla cómo el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. Va en contra de lo que es nuestra naturaleza egoísta. El otro día escuchaba un relato precioso de Joyce Meyer,
hablándole y dando valor a la mujer. Y ella en su libro ilustra cómo la mujer dice, ya me voy a ir a dormir, pero antes de irme a dormir, y en el libro empieza a hablar del rol de la mujer antes de irse a dormir. Y cuando hablaba de eso, yo estaba mirando a mi esposa y decía, ¿qué realidad? Dice la mujer, ya me voy a ir a dormir, nomás voy a sacar la pechuga para el lunch mañana y voy a preparar las cosas para los niños, y de repente voy a ir a meter esto al cuarto donde doblo las toallas, voy a meter la ropa a lavar, voy a preparar, y empezó a hacer una lista enorme. Y luego dice el hombre, ni le dice a nadie, nomás dice, ya me voy a dormir. Y yo me ponía a pensar y decía, no solamente dice, ni le dice a nadie, pero todavía le dice a la mujer, me sobas. Y qué importante es pensar, no nomás en mí, sino en mi prójimo. Uno de los mensajes más grandes de Jesús era el amor hacia el prójimo. Dice la Biblia que no hay mayor amor del que uno ponga su vida en rescate por los demás, por los amigos. Fue eso lo que hizo Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, Y cuando Jesús vino aquí a la tierra dijo, no he venido para que me sirvan, sino que he venido para servir. He venido para dar mi vida en rescate por los demás. Decía, una de las cosas que debemos aprender en esta vida es hacer a un lado todo egoísmo. Despréndete de todo lo que estorba. En el libro de Jueces, el capítulo 1, el versículo 27, al ellos entrar a la tierra prometida, Dios les da instrucciones específicas. Y estas instrucciones nos hablan a usted y a mí de nuestro caminar con Dios. Cuando nosotros le decimos al Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida, estamos diciéndole, yo quiero que tú seas el director de mi vida. En otras palabras, ya no quiero mandar yo, ya no quiero gobernar yo, quiero que me gobiernes tú a mí. Eso es decirle al Señor, sé el Señor, be the Lord of my life. Sé quien gobierna mi vida. Y cuando nosotros entramos en este caminar cristiano, hemos de entender que Dios tiene muchas cosas que decirnos a usted y a mí. Uno de los mensajes que Jesucristo predicó fue el arrepentimiento. Yo lo he dicho muchas veces que arrepentimiento quiere decir cambiar de parecer. El arrepentimiento se lleva a cabo aquí. Dice la Biblia, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una palabra griega que quiere decir metamorfosis. Hay en nuestra mente una metamorfosis. La metamorfosis es lo que pasa entre la oruga, ese gusano feo que se convierte en una mariposa hermosa. Y Dios nos hace una invitación y les dice, arrepentíos. En otras palabras, cambien de parecer. No piensen igual al mundo, sino que sean transformados. El mundo te dice, tú ocupas una mejor casa, tú ocupas un mejor trabajo, tú ocupas más dinero, tú ocupas hacer esto, tú ocupas, y cuando menos piensas, sales y estás corriendo para agarrar más cosas para ti. Dice la Biblia, transformaos, arrepentíos, cambia de parecer. Llega el pueblo de Israel a las tierras prometidas y Dios le dice, mira, I want you to get rid of this and that. Quiero que te elimines estas cosas de tu vida. Cuando llegamos a los pies de Jesús, hay relaciones que nosotros tenemos que cortar. ¿Hello? Cuando llegamos a los pies de Jesús, hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Dice la Biblia, el que robaba no robe más. Cuando miramos el listado del libro de Colosenses, haced pues morir lo terrenal, vestíos del nuevo hombre. En otras palabras, es una nueva filosofía,
Es una nueva vida, es una nueva práctica que nosotros llevamos en nuestra vida. Cuando antes me hacían algo, yo me vengaba. Cuando me ofendían, yo me enojaba. Esa es mentalidad carnal, es mentalidad del mundo. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, no debemos seguir con esa misma mentalidad. Debe haber en nosotros arrepentimiento, debe haber un cambio. Pasó algo con la nación de Israel, que ellos entraron a la tierra prometida y dijeron, esto de aquí me gusta, esto no lo voy a hacer a un lado. Esto también de aquí me gusta, esto no lo voy a destruir. Dios me dijo que quitara esto, pero yo me voy a quedar con esto, me voy a quedar con esto y me voy a quedar con aquello. Y llegó un tiempo en la nación de Israel que cuando ellos estaban en esa tierra, el libro de Deuteronomio, el capítulo que acabamos de leer anteriormente, es una advertencia de Moisés diciéndole al pueblo, cuídate de no olvidarte de Dios. Cuando entres y estés bendecido, cuídate de no olvidarte de Dios. Y es importante seguir a Dios paso a paso. Aunque las cosas no me parezcan, entender qué es lo que Dios pide de mí. El versículo 27 del capítulo 1 dice la palabra, tampoco Manasés. Y cuando dice tampoco, quiere decir que algo más había hecho. Es importante entender que la nación de Israel se compone de 12 tribus. Manasés es una de esas tribus. Era un hijo de Jacob. Y de estos hijos empezaba a formarse lo que nosotros conocemos como la nación de Israel. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas. Fíjese bien, dice, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor. Cuando dice tampoco, quiere decir que tenían que, pero no lo hicieron. Verso 28 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no, dice la palabra que, mas no lo arrojó. Dios le había dicho que lo arrojara. Tampoco Efraín arrojó al cananeo. Ya miramos a Manasés, ahora estamos mirando a Efraín. Tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Verso 30, tampoco Zabulón, ahí está otro de los hermanos, tampoco arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Tampoco Aser, y está nombrando a todos los hijos de Jacob, de lo que forman la nación de Israel, tampoco arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. El verso 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Verso 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Saalbim. Dice, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo, dice ahí, ¿lo hizo qué? Lo hizo tributario. Y el linaje del amorreo fue desde su vida de Acrabim, desde Sela hacia, dice arriba. Fíjese bien, Dios le había dicho, terminen con ellos, no se mezclen entre ellos. Ellos creían tener un plan mejor que el de Dios y dijeron, en vez de arrojarlos, vamos a cobrarles impuestos y de esos impuestos nosotros nos vamos a beneficiar. Vamos a esclavizarlos a nosotros y nos beneficiamos del tributo de ellos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que estando entre ellos, en vez de ellos hacerlos como eran ellos y enseñar su
su religión, su doctrina, su enseñanza, ellos se fueron convirtiendo a los dioses de ellos. Y esto es muy parecido a cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús y en vez de decir, voy a cortar con esto, con esto, con esto, con esto y con esto, lo dejo en mi vida, al cabo es que no pasa nada. Y cuando menos pensamos, decía, tristemente uno de los problemas de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo en general, es que no hay una distinción entre el mundo y la iglesia. La iglesia se divorcia, el mundo se divorcia. Y al mirar nosotros estos relatos, decía, cuando seguimos leyendo el capítulo 2, dice la palabra, y leíamos hace unos minutos el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Qué triste que nuestros hijos, que nuestros nietos no conozcan al Dios vivo que usted y yo conocemos. ¿Hello? Porque cuando llegamos a casa, está el amorreo ahí. Está el jebuseo. Y están todos estos cananitas. Y en vez de adorar al Dios vivo, estamos adorando otros dioses. Es la misma historia de lo que acontece hoy en día. Y decía, número 1, recuerda de dónde Dios te ha sacado. Número 2, haz a un lado todo egoísmo. Y cierro con este punto en esta hora. Sirve a Dios con todo tu corazón. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, el capítulo 8. Deuteronomio, el capítulo 8. Versículo 11 al 20. Y si usted lo puede hacer bookmark, o si lo puede subrayar y tenerlo ahí. Un capítulo muy importante. El versículo 11 al 20. Mi Biblia dice como tema amonestación de no olvidar a Dios. Le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Yo me acuerdo de Dios, quizás dice usted, pero no me acuerdo de cumplir sus mandamientos. Cuando nos acordamos de Dios, dice Moisés, no te olvides de Dios para que cumplas lo que Él ha pedido de ti. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El versículo 12 dice, no suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca, agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comidas que tus padres no habían conocido, afligiendo y probándote, para al final, a la postre, hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder
y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Sabe qué es la triste historia, iglesia? ¿Sabe qué es la triste historia? Que se olvidaron de Dios. Pero tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Estaban llorando y diciéndole al Señor, sácanos de Egipto, sálvanos. Dios los salva con mano poderosa. Lea el libro de Ezequiel capítulo 16. Se lo encontró como esa niña ensangrentada. Y les dio tanta riqueza, despojó a los egipcios, los llevó y se abrió el mar, les dio agua de la roca, les dio maná. Dios hizo milagro tras milagro. Dios les dio un nombre, Dios los formó, les dio una tierra, despojó a otras naciones para bendecirlos a ellos. Y cuando ya tenían todo, cuando ya estaban bien, cuando ya no estaba el egipcio afligiéndolos y atormentándolos, y estaba Dios a la puerta ahí llamando, como en el libro de Apocalipsis, dice la Biblia que la iglesia de la Odisea sacó a Jesús y dice que yo estoy a la puerta y llamo. No le dice al mundo, le dice a la iglesia. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Escuche bien, Dios es, una de las cualidades de Dios es que Dios es una persona. Hay algunas sectas, hay algunas denominaciones que denominan al Espíritu Santo como una fuerza activa. La Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. La Biblia nos dice, no apaguéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y Dios, escuche bien, no quiere encontrarse contigo nada más cuando tienes una necesidad. Dios no quiere que tú vayas a Él nada más cuando necesitas algo. Dios quiere ir contigo rumbo al trabajo, donde nada más puedas platicar. Lea el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Llama al profeta Ezequiel y le dice, ven, y me lo llevé en visión, y iba tras el templo, y tras el templo entramos, y estaban ahí los sacerdotes, y está Dios hablando con Ezequiel, y le dice, Ezequiel, estos hombres dicen que no está mi gloria, que no esto, no lo otro, pero mira lo que están haciendo, Ezequiel. Y está Ezequiel teniendo una conversación, y Dios está dando a conocer el corazón de él a un ser humano. Dice la Biblia, y hablamos de la oración hace unos días que estuvimos aquí, y dice la Biblia que Jesús se levantaba muy de mañana a orar y pasaba horas y se ennochecía y él hablaba con el Padre. Pero Dios está más interesado en una relación personal, que nosotros nada más le conozcamos a Él como el genio de la botella, donde nomás nos acercamos a Él cuando quiero una conveniencia, quiero algo. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay gente que nada más le habla cuando ocupa algo. Y no sé si a usted le pasa, pero dice uno, de querer algo ya. Y qué triste que nos acercamos a Dios nada más cuando estamos interesados por algo.
decía, uno de los problemas más grandes del ser humano es el egoísmo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio. Dios ya lo dio todo, lo entregó todo. Y lo único que Él dice, únete a mi causa, únete a mi reino. No se trata de ti, se trata de complacer el corazón de Dios. Se trata de complacer el corazón de Dios. Sírvele con todo tu corazón. Y cierro con esto. El egoísmo sin duda está en el corazón del ser humano. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Jesús, caminamos hacia el arrepentimiento. Y les decía, como la oruga, nuestra meta es llegar a ser esa bella mariposa. El caminar cristiano debe convertirte cada vez más y más a parecerte a Cristo. Cristo fue conocido por su entrega. Dio su vida para salvar al mundo. Repetidas veces Jesús habló sobre el amor que nosotros debemos tener hacia el prójimo. Y en esta hora quiero hacerte esa invitación de nuevo. Haz a un lado todo egoísmo y sirve a Dios con todo tu corazón. No te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de Jehová tu Dios. Pastor, no puedo porque tengo que trabajar. Se entiende, pero eso es para ti. Es que tengo que hacer esto y este proyecto para mí. Y tengo que hacer esto y aquello para mí. Tengo que embellecer esto. Le dijo el profeta Ageo, es tiempo de habitar en casas hermosas, artesonadas, y la casa de Jehová está desierta. Está bien tener nuestros planes, pero la pregunta es, dentro de nuestros planes, ¿hay un espacio para Dios? ¿Hay un tiempo que dedicamos para Dios? ¿Hay algo que estamos haciendo en nombre de Dios y estamos haciendo porque Él quiere y porque Él desea? ¿O creemos que nos trajo a la tierra prometida nada más para cobrarle tributo al jebuseo, al amorreo, al cananeo y al final del día enriquecernos nosotros nada más? Estar cómodos nada más nosotros. Este caminar, el nosotros acordarnos de Dios, es servirle a Él, es entregar nuestro tiempo, nuestros recursos, donde las cosas que yo hago no son nada más para beneficiarme a mí, sino que son para engrandecer el reino de Dios. Y eso habla de que a veces tenemos que morir a nuestros planes, porque el proyecto que Dios nos elige y al proyecto para el cual Dios nos escoge, no siempre va a ser algo que me satisface a mí. No siempre va a ser algo que me complace a mí. Me quiebra el corazón el ministerio de Jeremías, porque Jeremías decía, I don't want to do this, yo no quiero hacer esto. Siempre que hablo en tu nombre, afrenta, aflicción, golpes, críticas, cárcel. Está Jeremías hundido ahí en un cepo todo lleno de lodo. Dice la Biblia que pusieron unas sogas y decía Jeremías, I don't want to anymore. Yo no quiero más hacer el trabajo que tú me llamaste a hacer. Pero dice, no obstante había en mí un fuego que ardía. Traté de resistirlo y no pude. Traté de dejar de hacer y no pude. Y eran hombres, decía, que no complacían su corazón, sino que complacían el corazón de Dios. Cuando hablo de no olvidarte de Jehová tu Dios, yo no estoy hablando de nada más decir, Señor, gracias por estos alimentos, amén. Yo no estoy hablando de nada más decirle en la mañana, gracias por este nuevo amanecer. No estoy hablando de nada más decirle, Señor, ya llegué a tu casa. Estoy hablando de decirle al Señor, ok, ya no nada más se trata de mí, se trata de ti. ¿Qué es lo que está en tu corazón y qué es lo que quieres que yo haga?
Y que cuando Dios vuelva a decir, busqué a un hombre que hiciese vallado, y dijo, y no lo hallé, que nosotros podamos decir, como el profeta que dijo, heme aquí, envíame a mí. Cuenta conmigo, Dios, cuenta conmigo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Padre, te damos gracias en esta hora.